Gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir en la reflexión de su palabra. Les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia para apertura de este tema de este día en Salmos capítulo 138. Vamos a leer el versículo 8, después vamos a continuar en el Salmo 139 y vamos a ir hasta el versículo 5. ¿Amén? Iniciamos en el versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Pueden tomar su lugar. En los devocionales de esta semana pasada, el Señor me permitió entender esto que les voy a compartir, y ir también enlazando este propósito que vivimos durante este 2024 y cómo Dios por su gracia nos está permitiendo, ¿verdad?, concluir este año y pasar y trascender, ¿verdad?, en él al 2025. Entonces el propósito es bien importante conocerlo y tenerlo claro, y es importante también descifrarlo, definirlo, ¿verdad?, para nosotros como seres humanos. El ser humano se desanima, se desalienta, se deprime, pierde el sentido de las cosas cuando no hay esta palabra, propósito. Detrás de todo lo que hacemos hay un propósito. Cuando las personas no lo tienen, entonces no hay razón de ser. ¿Sí? No hay razón de hacerlo, no hay impulso, no hay que perseguir, simplemente no hay nada. Entonces, cuando investigamos esta palabra, entendemos que el propósito es la razón que impulsa a una persona a seguir adelante y le da sentido a las acciones que emite. El propósito es el por qué hacerlo y el para qué hacerlo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos algo sin contestar esto, lo haremos en pocas ocasiones, ¿sí? Pero tarde o temprano vamos a soltar aquello, porque si no tenemos claro el propósito, la motivación va bajando hasta que finalmente lo ignoramos, ¿sí? Por eso, cuando aperturamos el año, conocemos los típicos propósitos, ¿verdad? Entonces, este año sí voy a bajar de peso, ¿verdad? Este año sí voy a ir al gym, este año, ¿verdad? Sí. Entonces, propósitos tenemos muchos, pero ¿por qué estos propósitos no se mantienen? ¿Sí? Porque lo utilizamos como un lema, pero no conocemos realmente lo que hay detrás. Un propósito nos permite visualizar un resultado, nos permite ver con antelación y con anticipación aquello que se va a manifestar, ¿sí? Entonces, el propósito es cuando yo ya sé para qué hago lo que hago y ya estoy viendo el resultado. Entonces estoy persiguiendo, ¿verdad?, con un propósito aquella buena alimentación, aquel ejercicio, aquel estudio, aquellas levantadas temprano, ¿verdad? El propósito es entonces el impulso para hacer las cosas, pero si yo no lo visualizo, entonces no tengo un propósito. A mí me llama la atención que Dios nos habla en su palabra y dice: yo cumpliré mi propósito en ti. Y aquí es bien hermoso porque nosotros compartimos con nuestro Dios semejanza, ¿sí? Así nos dice Génesis 1:27, ¿verdad? Fuimos creados a semejanza de Dios, ¿verdad?, de su imagen. Entonces, cuando entendemos que Él es un Dios que tiene propósitos, por lo tanto nosotros no solamente tenemos la capacidad de generar propósitos, sino que también dice su palabra que ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, y nos da un espíritu de poder, ¿verdad?, y de dominio propio, no de cobardía, sino de voluntad y de dominio propio. Entonces dice: yo soy, ¿verdad?, un Dios de propósitos. Ustedes, hechos a mi semejanza, deben de tener propósitos. Y a su vez que deben de tener propósitos, ¿verdad?, yo les doy también todo el kit necesario, todas las cualidades, ¿verdad?, y virtudes necesarias para que esos propósitos se ejecuten. Entonces, esto es maravilloso porque entonces vamos entendiendo que aquellos propósitos que fijamos al inicio del 2024, pero que no realizamos, carecieron de propósito. O sea, carecieron de propósito. Hubo una intención, pero la intención no es lo mismo que el propósito, ¿sí? El propósito sustenta la intención. Lo que hago tiene una razón de ser y una visualización.
¿Sí? Y vamos entendiendo cuando decimos, Jehová cumplirá su propósito en mí, Él tenía una razón para hacer lo que hacía y para hacernos tal cual nos hacía, y tenía una visualización para cada uno de nosotros. Por eso su propósito no deja de ser, por eso su propósito no cambia en nuestra vida, por eso esto nos mantiene a nosotros motivados, ¿sí? Motivados no en nuestros propios propósitos, sino en el propósito que Él tiene para nosotros. Pero bueno, vamos a entrar a la comparativa. Fijamos entonces propósitos al iniciar este año y algunos no los logramos, pero somos programados para lograrlo. Busquen por favor 2 de Timoteo 1:7. Quien lo tenga puede leerlo en voz alta. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. ¿Y alguien puede buscar Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces aquí tenemos dos textos importantes. En uno dice, Dios pone en ti, ¿verdad?, las cualidades necesarias para cumplir propósitos. Tú puedes, ¿verdad?, porque tienes toda la voluntad, dominio propio, pero, ¿verdad?, tú tienes que permanecer en Él para alcanzar esos propósitos. Porque dice en Juan 15:5, separado de mí, nada puedes hacer. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Que yo tengo todo lo necesario para cumplir propósitos, soy un ser de propósito, ¿verdad? Soy un ser creado con un propósito, a su vez debo tener propósitos, pero si estos propósitos no son puestos en la voluntad de Dios y en sus manos, entonces nada podemos hacer. Por eso mis propósitos no prosperan. Por eso mis propósitos no se cumplen. Por eso todo se queda en buenas intenciones, o algunas cosas se quedan en buenas intenciones. Y decimos, ahora sí, 2025. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar de dos personas. Bueno, aquí se involucran varias, pero te voy a hablar de Sansón primeramente. ¿Sí? Vamos a Jueces, capítulo 13. Quiero que sigas con tu vista, ¿verdad?, lo que voy a ir mencionando. Sansón sí que tenía propósito, sí que había sido diseñado con un propósito claro, determinado, específico, dice, y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, ahí vienen las especificaciones del propósito de Sansón, porque Sansón era un modelo bien mandado a hacer. Dice, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Bueno, y entonces aquí, ¿verdad?, vemos que su mamá, ¿verdad?, corre, esta mujer estéril, corre y le da la noticia, ¿verdad?, a su esposo Manoa, y le dice, ha venido un ángel, ¿verdad?, ha venido a darme la noticia, y que yo voy a tener un hijo. Y bueno, entonces Manoa le dice, bueno, déjame, le pido a Dios esa confirmación, y ora a Dios, y vuelve a aparecer aquel ángel, ¿verdad? Y todavía le dice, espérate, no te vayas, déjame, voy, ¿verdad? Y traigo una ofrenda, todavía el ángel lo espera. Entonces vemos la confirmación, ¿verdad?, de aquel varón. Y luego si vamos más adelante, dice en el versículo 21, el ángel de Jehová volvió a aparecer a Manoa, no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer, y entonces conoció Manoa que él era el ángel de Jehová. En el momento que él pone la ofrenda, en ese momento el ángel, ¿verdad?, pues asciende, y él se sorprende y dice, este era el ángel de Jehová. Y entonces la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Esta. Entonces vemos aquí un propósito específico. Incluso Manoa cuestionó al ángel y le dijo en el versículo 12, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Entonces Sansón venía con manual, Sansón venía con propósitos específicos, de cuidado, de espera, de alimentación, ¿verdad? No pasará navaja sobre su cabeza. Él va a venir a esto, él va a comenzar a liberar, ¿verdad? Va a ser los principios de la liberación del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa con Sansón?
Él fue 20 años juez del pueblo de Israel. Y él nació con un propósito revelado, ¿sí? Con un propósito que se conocía, que era conocido por él y que era conocido por sus papás. Yo veo todo el tiempo personas que están en el mundo buscando propósito, ¿sí? ¿Para qué nací? ¿De dónde vengo? ¿Por qué son mis padres? ¿Por qué en esta casa? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Siempre están buscando el propósito. No era el caso de Sansón. Sansón sabía por qué, para qué, cómo, todo lo sabía Sansón. Pero entonces, en ese propósito, vemos que él decide, ¿sí?, alejarse de Dios, de hacer las cosas a su forma. Decidió tomar una ramera y después decide tomar, ¿verdad?, una filistea, y finalmente conocemos el final de Sansón. Más adelante vemos cómo se desencadena, ¿verdad? Y dice en el capítulo 16, entonces fue Sansón a Gaza y allí toma una mujer ramera. Después vemos en el versículo 4 del 16, ¿verdad?, que ahí conoce a Dalila. Y después vemos en el 8 que los príncipes de los filisteos traen, ¿verdad?, el engaño que él le había hecho a Dalila para ver si esto hacía que perdiera su fuerza. Y entonces vemos como una desobediencia trae consigo otro pecado, que es la mentira, y trae consigo otro pecado, que es la lascivia, y trae consigo otro pecado. Y entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado, hasta que Sansón finalmente le revela. Y bueno, ¿cuál es el fin de Sansón? Sansón va a la cárcel, a Sansón le sacan sus ojos, y entonces en el versículo 28 del 16 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas en medio sobre las que descansaba la casa, echa su peso sobre ella, y muere Sansón en aquel lugar con los filisteos. Entonces vemos aquí a un hombre que tenía un propósito específico, un propósito revelado desde antes de su nacimiento, que tenía un manual de vida, pero que se aleja, y separados de Dios nada podemos hacer, y el propósito se distorsiona. Y entonces cuando él vuelve a clamar a Dios, Dios le fortalece, ¿verdad? Y entonces ahí pues retoma esa liberación que probablemente no le hubiera costado ni los ojos ni la vida, ¿sí? Entonces Dios tiene un propósito para él, pero vemos como, aunque el propósito es revelado, podemos apartarnos de él, y el propósito de Dios, ¿verdad?, se cumplirá, pero no de la forma en la que nosotros o Dios, ¿verdad?, planeamos, ¿sí? Tal vez Sansón pensó que iba a irle bien, ¿sí?, seguramente, porque decidió así. El propósito de Dios es para cada uno de nosotros único, auténtico. A mí me encanta pensar que cada una de nosotras está diseñada para vivir y para hacer cosas que no puede hacer la que está al lado, ¿sí? A mí eso me llena mucho, porque entonces entendemos ahí nuestra autenticidad, pero también la importancia que Dios se tomó en cada una de nosotras para diseñarnos y para darnos un propósito, ¿sí? Un propósito que nadie puede venir a cumplir. Y eso es algo muy especial, porque después vemos a un par de mujeres que no tenían un propósito revelado como Sansón. Estas personas estaban buscando el propósito, ¿verdad? Entonces vamos, ¿verdad?, al libro de Ruth, en el capítulo 1. Y entonces vemos aquí, ¿verdad?, a Ruth, una mujer que pues se casa, ¿verdad?, tiene sus dos hijos, y luego después, de una forma, ¿verdad?, que no conocemos, no narra la palabra, ella pierde a su esposo y posteriormente pierde a sus dos hijos. Y entonces dice: muere Elimelech, en el versículo 3, marido de Noemí, y queda ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Dice: y habitaron ahí 10 años, y también mueren los dos hijos, Malón y Kelión, y queda así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces ustedes conocen la historia, ¿verdad? Finalmente ella decide regresar, ¿verdad?, a la casa, pueblo de Israel, y entonces, pues ustedes conocen que ahí les responde: hijas, ¿verdad?, vayan a cada quien con su parentela, con sus familias, y entonces es Ruth la que decide quedarse ahí. Pero Ruth dice: hijas, de hoy en adelante yo soy Mara, ¿verdad? Cuando llega ahí les llama, ¿verdad?, ahí viene Noemí, y dice: yo soy Mara, porque ahora estoy llena de amargura. Dice: no me llaméis más Noemí, sino llámeme Mara, en el versículo 20, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y tal vez ahí ella se preguntara:
¿Y el propósito de Dios para qué fue? ¿Verdad? ¿Y cuál es el propósito de Dios para mi vida ahora? ¿Verdad? Vengo viuda, vengo desolada, vengo llena de amargura. Dice, Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y entonces, bueno, vemos ahí, ¿verdad?, cómo su nuera Ruth permanece a su lado y cómo le es fiel. Vemos ahí que padecen, ¿verdad?, pero finalmente hay gracia de parte de vos, ¿verdad?, aquel pariente cercano, cómo redime, ¿verdad?, a Ruth y consigo a Noemí. Vemos cómo el propósito de Dios empieza a ejecutarse de una forma maravillosa. Y luego dice, vos pues toma a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, es decir, su consuelo, fue su consuelo. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Fíjense, ni siquiera a Noemí, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. ¿Sí? Entonces vemos mujeres desoladas, mujeres sin un propósito, ¿verdad?, perdidas ahí, llegando a un lugar a ver qué recogían, vean qué limosnas, ¿verdad?, les dejaban en los campos para que ellas pudiesen comer. Tal vez ahí pensaban, ya estamos solas, no tenemos a nadie, no tenemos nada, no hay propósito para nuestra vida. ¿De qué se trata esto? O sea, el Señor me llenó de amargura, me ha afligido, el Todopoderoso, ¿verdad?, me fui llena y ahora vengo vacía. ¿Sí? ¿Qué propósito hay en medio de todo esto? Ellas no conocían, a diferencia de Sansón, el propósito de Dios para ellas. Pero ellas hicieron lo que no hizo Sansón, permanecieron en Dios. Y entonces, aunque ellas no conocían el propósito, permanecieron en Dios, y Dios les dio un propósito, les dio la gracia para ejecutar en ellas un plan maravilloso, ser del linaje del Mesías. Entonces así, ¿verdad?, la que era llamada Mara, Noemí, la que era desolada, la que estaba afligida, llena de amargura, se convierte, ¿verdad?, en la bisabuela, ¿sí?, del rey David. Y entonces este hijo Obed es el abuelo del rey David, linaje directo del Mesías. Entonces veamos aquí la comparativa, un propósito revelado y un propósito desconocido. Dios puede darnos un propósito revelado y decir, yo sé para qué nací, el Señor me dio este kit de talentos y yo sé qué quiere Él que yo haga. Pero también puedo llegar a decir, no tengo idea, Señor, de qué quieres de mi vida, no hay propósito. Es más, viene el 2025 y pues yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Yo no supe en el 2024 como para que andaba por aquí. ¿Cuál fue mi propósito? No lo sé. Pero vemos aquí un propósito que aunque fue revelado no prosperó. Y un propósito que no fue revelado pero que fue próspero. Y la diferencia fue que unos lo hicieron bajo la voluntad y la dirección de Dios y el otro lo hizo por su cuenta. Ellas siguieron la verdad. Y fíjense, a mí me encantó esta frase, un final inesperado, pero bien preparado por Dios. ¿Sí? Cuando el Señor crea y comienza a crear desde el Génesis, vemos que después Él crea y dice las grandes lumbreras, el sol para esto, y empieza a hacer cada una de las cosas durante esos 6 días. Hay una frase que el Señor concreta al final, y vio Dios que esto era bueno. Tú y yo somos esa creación. Tú y yo hemos sido creadas con un propósito. ¿Lo conoces o no? No importa, no te aflijas, no te angusties. Lo importante solamente es permanecer en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Y entonces, que el día que tus ojos y los míos se cierren, Dios voltee y diga, fue bueno, y fue bueno en gran manera. Eso yo deseo escuchar. Todo lo que hice en ella fue bueno, y fue bueno en gran manera. Vamos a 2 de Pedro 3:9. Léelo conmigo, dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Lo tienen? Amén. 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora ve conmigo a Lucas, capítulo 13.
del 6 al 9. Leamos juntas, dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará. Y encontraron la relación, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un año más, hablamos de que el propósito sigue vigente. El propósito en tu vida y en mi vida sigue vigente. ¿Por qué? Porque el Señor todavía no nos manda a llamar, ¿sí? Yo tengo a mi abuelita en este momento de 89 años, con demencia, de repente tiene momentos de lucidez, se pone agresiva, mi mamá está ahorita cuidándole Sonora, hay un tema allí, ¿verdad? Difícil para ella, pero tiene momentos de lucidez. Mi mamá está aprovechándolos para hablarle de Cristo. ¿Será que el Señor se tardó y ya se olvidó de mí? Porque eso exclama ella a veces. No, es que Dios ya se olvidó de mí, por eso no me ha mandado a llamar. Por eso no me muero, porque no se acuerda Dios de mí. ¿No? Dios se acuerda de cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre. No nos hemos escapado. Dice la palabra: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. ¿Sí? Vano para salvarse es el caballo. Es decir, ¿qué hiciste tú y qué hice yo para merecer estar en diciembre del 2024? Absolutamente nada. Nada de nuestras habilidades ni de nuestros propósitos humanos nos han traído aquí. Hay un propósito superior, ¿sí? Por encima del peso y de comprar y de acumular riquezas y de viajar, que nos ha mantenido aquí. Entonces dice 2 de Pedro: soy paciente para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Soy paciente. Y después dices tú: bueno, Señor, yo ya soy salva. Pues si ya soy salva, entonces ya se cumplió el propósito. No, porque después encontramos que Él quiere que llevemos fruto y que lo llevemos en abundancia. Entonces, los propósitos celestiales más hermosos es que procedamos al arrepentimiento, que es la salvación de nuestras almas. Ese es el propósito 2024, por excelencia. Y si Dios nos permite en 2025, sigue siendo el propósito 2025. Pero si ya lo tenemos, ahora nos toca llevar fruto. Llevar fruto, ¿sí? Hablar, testificar desde nuestro ejemplo, desde nuestras palabras, desde nuestra forma de conducirnos. Llevar fruto, porque para eso seguimos aquí. Señor, este año no le hablé a nadie, es que tuve un chorro de prisa. Sí, es que tuve muchos pendientes, tú sabes, es que, pues no, ni tiempo me dio, ¿verdad? Bueno, pues aquí le dieron a la higuera 3 años, ¿verdad? Y le dijo: bueno, un año más. Un año más. Si Dios nos permite, hermanas, pasar 2025, este es el propósito. El propósito es acceder al arrepentimiento y llevar fruto. Esos son los propósitos que Dios quiere para nosotros. Si en el camino nos permite alcanzar otros, gloria a Él, ¿verdad? Porque todo es suyo, ¿sí? Y nada podemos hacer separadas de Él. Estamos por cerrar un año en el que hemos experimentado muchas cosas, buenas, malas, pero en todo el Señor nunca nos deja. El propósito de nuestras vidas va más allá de lo que nosotros podamos planear, porque todo lo que tú y yo planeamos tiene fecha de caducidad, ¿sí? Todo, no importa qué tanto, ¿sí? O qué tan poco podamos planear en la tierra. Seguimos creyendo que Jehová cumplirá su propósito en nuestra vida. Y vamos a pedirle en esta oración: Jehová, cumple tu propósito en mí. Tal vez como Sansón, creo que sé algo. Creo que tienes algo, ¿verdad?, especial para mí en estas áreas de mi vida, en este servicio o en este ministerio. Probablemente lo sepas, pero si no lo sabes, no pasa nada. Lo importante es pedirle a Él que cumpla su propósito en nosotros. Y ahí entonces estaremos viendo la trascendencia de pasar de un 2024 de gracia a un 2025 con propósito celestial, con propósito divino. ¿Te gustaría hacer esta oración con nosotros?